Pues hemos estado cantando acerca de la venida del Señor y realmente que estamos en tiempos muy complicados, muy extraños, ¿no? Los que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo lo que abunda es la incertidumbre, la confusión. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Aún en los medios mismos de comunicación se nos dice por un lado un informe, por otro lado otro, y parece como que hay un ambiente de confusión, de no saber qué pasa, no saber qué va a pasar. Y todo esto, por supuesto, a los hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo, a las iglesias del Señor, esto nos toca, nos afecta, no podemos evitarlo, porque si bien no somos del mundo, estamos en el mundo. Y todo lo que pasa en el mundo, pues, nos puede afectar, nos puede tocar, sin duda, ¿no? Entonces, es complicado. De hecho, encontramos cualquier tipo de reacción, de comentarios, opiniones en cuanto a todo lo que estamos pasando. Y uno dice una cosa, otro dicen otra, y por qué está pasando todo esto, y a dónde vamos a llegar. Y algunos, pues esto seguramente que ya viene el fin del mundo, y ya se acaba todo, y hay pensamientos para dar y para vender. Aún los mismos creyentes, los mismos hijos de Dios, podemos llegar a pensamientos que nos confunden, que nos dejan, o sea, que muchas veces quizás cerrados, precisamente afectados por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Quizás algunos de nosotros, quizá lo más probable es que no se nos ha caído la ficha todavía. No sé si conocéis esa expresión, cuando los teléfonos antiguos se metía la ficha y no había manera de conectar y de hacer la llamada hasta que al final ¡clic!, caía la ficha. Y cuando caía la ficha, entonces ahí ya uno podía hablar. Y es posible que con toda esta situación a algunos de nosotros no se nos ha caído la ficha todavía para entender que esto que estamos viviendo no es normal. A veces puede parecernos como que es otra cosa más que nos está pasando, pero no es normal. Ha habido cosas que han sido puntuales a lo largo de la historia, han sido muy localizadas en una región determinada, a veces en un país determinado, pero no a nivel mundial. Es la primera vez en la historia que estamos todos viviendo las mismas experiencias, los mismos problemas, y tú miras, observas y pones un poquito de atención y ves que hay gente con esa mascarita que tienes en la boca, en Filipinas y en Perú y en Canadá, y vete a donde quieras que vayas, y te vas aquí a Cataluña y te vas a un pueblo y a otro y la capital, y todo el mundo con mascarilla. Y esto no es normal. Y entonces es posible que a alguno de nosotros no se nos ha caído la ficha de que aquí está pasando algo. Estamos viviendo cosas muy fuertes. Y esto tiene que ver con el fin del mundo, tiene que ver con cosas que ya van a pasar, tiene que ver que el Señor ya viene y ya en cualquier momento. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque podemos ser tentados, podemos ser llevados en una desesperación a pensar o a actuar en base a cosas que no sabemos. De hecho, cuando el Señor Jesucristo habla en el Evangelio, Él claramente dice que respecto a su venida, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo su Padre. De la hora, del día, nadie sabe. De manera que no tenemos que fijar fecha, fijar tiempos, porque el Señor no nos lo ha dado escrito.
Muy bien, entonces, ¿qué encontramos en las Escrituras? Lo que vamos a ir a ver a la palabra de Dios es lo que sí, ciertamente Jesús dijo a sus discípulos. Y por ende, nos dijo a nosotros también, aplicándolo también a nuestras vidas ahora en el 2020, siglo XXI. ¿Qué es lo que el Señor dijo a sus discípulos? Pues hay 4 cosas principales, clarísimas, que el Señor dijo esto. Y a eso es a lo que tenemos que atenernos. No a lo que dice el último informe, no las últimas noticias, no lo que dicen fulano, mengano de aquí y de allá, sino lo que dice el Señor en su palabra. Ahí es donde tenemos que sujetarnos y tenerlo bien en cuenta, bien presente. Vamos al Evangelio de Mateo y encontramos precisamente una escena o una situación en la cual pues lleva a una pregunta de parte de los discípulos del Señor. Pero Mateo capítulo 24, vamos ahí, Mateo capítulo 24, desde el versículo 1 precisamente. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo o del siglo? Vamos a orar, ¿vale? Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, Señor. Palabra dada por el Espíritu, insuflada, inspirada a los santos hombres de Dios, para que nosotros nos atengamos a ella, Señor, para que podamos, oh Dios, ser fieles a ti y sujetarnos a lo que tú nos dices, Señor. Padre, ayúdanos en esta mañana a entender, a recibir en el corazón, en nuestras mentes, y a confiar y obedecer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Estando, dice él, sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces los discípulos están hablando aquí en base a cosas que el Señor les había dicho. Primeramente en cuanto a respecto al templo. No quedará piedra sobre piedra de este templo. Entonces ellos sin duda quedarían extrañados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo será esto? Es decir, que el Señor les explicara. Y en cuanto a su venida, ellos no están pensando en la venida del Señor a tiempo lejano, ni tampoco sabían cómo iba a venir el Señor. Ellos se atenían sencillamente a lo que Jesús les había estado diciendo y advirtiendo, vez tras vez. Ni siquiera ellos sabían de qué manera el Cristo iba a morir. Solo habían escuchado que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. No tenían ni idea, estaban tan asustados, estaban tan confundidos que no tenían ni idea, ni siquiera se atrevían a preguntarle acerca de su muerte y su resurrección, porque no sabían. Así que cuando le preguntan, ¿y qué señal habrá de tu venida? No, tenemos que meternos en la mentalidad de ellos, en lo que ellos estaban viviendo, habían escuchado, y no en nosotros 2020, en el que estamos esperando al Señor Jesucristo. De acuerdo como vemos en el Nuevo Testamento, después de mucha escritura, diciéndonos cómo va a ser la venida de Cristo, en qué manera, etcétera, etcétera. Pero ellos estaban totalmente en Orsay.
y solo querían saber qué señal habrá de tu venida. El Señor les había dicho, me voy y vengo, pero no tenían ni idea dónde iba. De hecho, Tomás le pregunta, ¿a dónde vas? Y el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es decir, nadie viene al Padre sino por mí. Pero ellos estaban, que no sabían realmente qué es lo que el Señor quería decirles. Llega un momento en el aposento alto que ellos le dicen, ahora entendemos. Y el Señor dice, ¿ahora entendéis? Es decir, cuando vamos a este pasaje de Mateo 24, tenemos que meternos en el lugar de estos discípulos de Jesús para entenderles qué preguntas les están haciendo. Y en cuanto al fin del siglo, al fin del mundo, no sabían, no tenían ni idea de las cosas que iban a venir y que iban a acontecer. De ahí es que el Señor muy pacientemente empieza a explicarles. Y hay 4 cosas importantísimas que ellos debían de escuchar, debían de entender, y que nosotros ahora en este tiempo debemos de entender ante tanta confusión, ante tantas voces. Uno dice una cosa, otros otra, y te metes en internet y te puedes encontrar lo que sea para, si quieres satisfacer tu curiosidad o que quieres saber algo, pero no es el lugar apropiado, no es el lugar idóneo. Son las Sagradas Escrituras donde el Señor nos dice, hay 4 cosas que tenemos que tener bien en cuenta. La primera es, como el Señor mismo les dice a ellos, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esa es la primera cosa que ellos tenían que entender. Mirad que nadie os engañe. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo o el Mesías, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y otra vez, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso es algo que ellos tenían que tener bien en cuenta, primeramente. Sigue el Señor hablándoles y el versículo 23 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. De manera que esto es algo que ellos tenían que tener bien presente. Cuidado con los engañadores, porque vendrán engañando. Falsos profetas, falsos maestros, gente que no tiene nada que ver con el Señor, enseñando cosas, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, como dice 1 Timoteo, que no tienen nada que ver con lo que el Señor dice, que no tienen nada que ver con lo que el Señor estipula o ha ordenado con respecto al último tiempo. Nada que ver. Entonces eso es lo primero. Nosotros estamos tan tentados en el día de hoy, tan expuestos a tantos peligros. En el tiempo de Jesús no había internet, no habían los medios de comunicación que hay en el día de hoy. No habían tantas cosas sofisticadas, tantos medios de engaño. Y sin embargo el Señor ya habla de que había engañadores. Era más difícil, podríamos decir que era más menos expuestos los hermanos, porque dependían del
del lugar donde estuvieran, dependían del ambiente, del contexto, para ellos dejarse engañar o no. Si aquí estaban diciendo algo que no era, se iban para otro lado y chao. Y ahí se cortaba todo. Pero en el día de hoy es muy sutil el engaño. Muy fácil el engaño. Porque aún los mismos creyentes podemos ser engañados. ¿Cómo? En nuestra misma casa, en nuestro mismo dormitorio, en nuestra misma intimidad. Nosotros ponemos el internet o cogemos el aparatito, el móvil, allá en Uruguay se dice el celular. En Ecuador, celular también en Ecuador, celular, ¿no? El móvil, entonces móvil es español, nada más. Bueno, hay mayoría latinoamericana celular. Ganáis por mayoría. Lo coges, ¿sí? Y ahí puedes entrar donde quieras. Puedes ver las noticias que quieras. Puedes escuchar lo que quieras. Es decir, estamos expuestos al engaño de la forma más fácil que te puedas enterar. Así que por un lado eso, en la epístola a los segundos de Tesalonicenses, hablando del último tiempo, precisamente, hay unos consejos, o mejor dicho, hay una enseñanza muy clara que va parejo y va armónico con lo que Jesús está enseñando en el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, miren cómo empieza. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3, nadie os engañe. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo, por supuesto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay un tiempo marcado por Dios y fuera de ese tiempo no va a ocurrir nada. Dios tiene sus tiempos para cada cosa y estén seguros. ¿Estás seguros, hermanos, de que el enemigo, el diablo, quiere poner su agenda para ir contra la agenda, contra el tiempo del Señor? Pero si no es el tiempo de Dios, no es el tiempo de Dios. Y acá está diciendo, a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y miren cómo habla de este personaje inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, miren qué curioso, y esto es realmente muy serio. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
¿Que es Dios injusto? ¿Que es Dios el que los lleva al engaño? Es muy serio esto. ¿Por qué es que el Señor da ese poder para que ellos crean la mentira? Muy sencillo, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y resistieron, y resistieron, y resistirán. Y querrán frenar la verdad. Y harán cosas contra la verdad. Y buscarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que les digan lo que ellos quieren escuchar. Y cuando menos lo esperen, entonces vendrá un poder engañoso de mentira para que ellos crean lo que les pongan delante. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque van a venir, y de hecho lo puedes encontrar en tu ambiente. Van a venir noticias, van a venir cosas, influencias con vocabulario de serpiente para embaucarte y para que creas algo que no es, que Dios no lo dice en su palabra, o que no es el tiempo marcado por el Señor. De manera que en un primer término tenemos que tener cuidado, hermano. No escuchar a cualquiera, o si estamos escuchando o viendo algo por una de esas que se nos discernir y sacarlo del medio, esto no es de Dios, y apartarlo de nuestras vidas. Porque eso va a ir a más y a más y a más, ese poder engañoso. El Señor, lo primero que Él enseña a sus discípulos y nos dice a nosotros también: mirad que nadie os engañe, que no seáis engañados, porque vendrán falsos maestros, falsos profetas, etc. Y engañarán a muchos y, si es posible, a los escogidos también. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. En el capítulo 24 encontramos una segunda cosa que el Señor les dice y en la cual yo me quiero entretener un poquito más porque es importantísimo, es necesario que lo tengamos en cuenta. Esta segunda cosa que el Señor les dice a sus discípulos. Y ¿con respecto a qué? Pues con respecto a todo aquello que está por venir, aquello que tiene que ver con su venida, con los tiempos postreros, con tiempos que han de venir. Entonces el Señor nos dice, primeramente, cuidado, no os engañen. Y en segundo lugar, estés preparado, que estemos preparados para lo que ha de venir o para su propia venida. Que estemos preparados. Dice, así también vosotros, versículo 33 del capítulo 24, si pasáis la hoja, cuando veáis todas estas cosas, las cosas que estarán sucediendo, etcétera, en el mundo, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Por cierto, esto no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, en absoluto. Tiene que ver con juicio. Tiene que ver con muchas cosas graves que van a pasar en la tierra. Y unos serán dejados, pero otros serán tomados, es decir, serán sacados del medio, caerán dentro del castigo. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Y aquí viene la exhortación, la enseñanza del Señor en segundo lugar. Velad, pues porque no sabéis a qué hora
ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces lo que el Señor está diciendo es que él, como en los días de Noé, el mundo estaba tan entretenido, estaban tan en otra, que vino el diluvio y les agarró contramano. Y ya era demasiado tarde. La puerta del arca se había cerrado y excepto 8 personas, los demás quedaron bajo las aguas que inundaron todo el mundo. Que por cierto, fue un juicio redondo, es decir, en toda la tierra. En toda la tierra. Me equivoqué antes. Yo había dicho que era la primera vez que algo estaba pasando a nivel mundial. Pero el diluvio, discúlpenme, el diluvio fue algo a nivel mundial. Cubrió toda la tierra. Y solo 8 personas quedaron salvadas. De manera que no sabemos el día ni la hora, no sabemos cuándo será. El Señor no ha querido decirlo. De manera que tenemos que estar prontos, preparados, lo dice el mismo Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso es importantísimo, hermanos, estar prontos, estar preparados, estar expectantes. Y las palabras que el Señor da, después ya sigue hablando la palabra del Señor, versículos 50-51, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Así. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esas son las palabras que el Señor usa. Son las palabras que el Señor emplea cuando sus discípulos están con él en el monte del Getsemaní. Y él les pide tanto a Pedro como a Santiago como a Juan, les pide que velen con él, que oren con él, que le acompañen en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de sufrimiento que él estaba pasando. Y ellos quedaron dormidos. Y él va y tiene que decirles, velad y orad. ¿Por qué tenían que velar y orar? Porque el Señor mismo les dice, porque el espíritu está pronto. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y podemos dormirnos, podemos quedarnos aletargados, podemos quedarnos como robots, podemos quedarnos como en Orsay, el jugador del Barça, que se queda ahí fuera de área o fuera de juego. Y tienen que ser disciplinados. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Y estar acompañando al Señor. Y estar en lo que el Señor quiere que estemos, velando y orando. Así que esa es la disposición del Señor para nosotros. Velar significa permanecer despierto. Eso es lo que significa velar. Permanecer despierto. Pero la exhortación que se nos da es a que no durmamos, como dice Tesalonicenses, capítulo 5, precisamente hablando de los últimos tiempos. Que no durmamos como los demás, que están en sus orgías y en sus cosas y en sus borracheras, etcétera. Nosotros no somos de la noche, no somos de las tinieblas, sino que somos hijos del día. No durmamos como los demás, que despertemos del sueño, dice Pablo a los de Éfeso, que despertemos del sueño. Velad y orad, dice el Señor Jesucristo. Velad y orad. ¿Qué significa o qué implica? Porque estar despierto en medio de la noche, permanecer despierto, eso es algo muy simple, pero implica algunas cosas que tenemos que entender para nosotros entender lo que es estar preparados con respecto a la venida del Señor, con respecto a los últimos tiempos, o lo que el Señor tenga preparado para ese tiempo.
Hay tres cosas que tenemos que tener muy en cuenta con ese velar. Estamos viviendo en la noche espiritual, porque este mundo está en tinieblas y vamos transcurriendo, vamos transitando. Por eso se nos dice en la primera de Pedro y en otros lugares que somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso. Y de paso en medio de un mundo en tinieblas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vigilar. Velar significa, primeramente, vigilar. Y vigilar tiene la idea de estar atento a algo, estar vigilante. ¿Habéis visto esos bichos, cómo le llaman, suricatas? Las suricatas, esos bichos para ir así, bien, y esos. ¿Lo habéis visto en los dibujos animados? Bueno, en la realidad, ¿no habéis visto nunca una suricata? Siempre vi. Esa es la idea, estar pronto, mirando, vigilando. Y vigilar conlleva dos cosas. Conlleva la idea de guardar, vigilar para guardar, para proteger, para preservar, para conservar, para retener, para prevenir un peligro. Estar en guardia. Yo no sé quiénes de vosotros habéis estado en el ejército o habéis hecho mili. Posiblemente ninguno. David, ¿tú no hiciste mili? Te libraste de la mili. Madre mía. Bueno, entonces no sabes lo que es una guardia. Una guardia en el ejército. Pues nos tenían toda la noche. Yo hice unas cuantas guardias. Me tocó en una base aérea en el sur de España y me tocaron unas cuantas guardias en las noches. Tenía mi turno, porque no era toda la noche, habían turnos de 3 horas y tenía mi turno. Y cuando estaba ahí en el puesto, en la garita de guardia, ahí tenía que estar vigilando. Eso es lo que tenía que hacer, vigilar. Y no dormirme y no quedarme con los ojos cerrados. Vigilar. Por si acaso. Guardar. Hermanos, somos llamados a guardar en tiempos que vivimos. Como iglesia, guardar la unidad del Espíritu. Somos llamados a retener la palabra fiel que nos ha sido dada. Somos llamados a tener cuidado con las cosas santas que el Señor nos da. Guardar, vigilar, estar atentos. Esa es la idea que encontramos dentro de la vela de la noche, en la que tenemos que vivir nuestras vidas cristianas. ¿Sabían que en el templo de Jerusalén habían una guardia de 270 judíos vigilando el área del templo? Y no podían dormirse. ¿Escucharon alguna vez la expresión de que cuidado que no te agarren desnudo en lugar de vestido? Es una expresión de la guarda del templo, porque al que cogían durmiendo mientras era el tiempo de guardar, de vigilar el templo, lo desnudaban estando dormido y después le sacaban la ropa y tenía que andar desnudo hasta su casa. Una vergüenza. Una vergüenza. Y se nos avisa, cuidado que no seáis hallados desnudos en lugar de vestidos. Por falta de guarda, por falta de vigilancia. Vigilantes, hermanos. Estar atentos. Esa es la idea. Es la idea del velar que el Señor nos da en su bendita palabra. Y por otro lado, cuidar, guardar y cuidar. El cuidado le pertenece mayormente a aquellos que estamos en el ministerio, que se pastorea o que se hace obra de misión, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay almas con las que estamos tratando. Y tenemos que ser muy cuidadosos. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que es parte de esa vela continua en la que debemos de estar mientras transitamos en la noche de este mundo. Vigilar sería entonces la primera cosa que estamos viendo con respecto a vela. En segundo lugar, discernir. Discernir, pues estamos en la noche. Y discernir significa distinguir o separar con el fin de investigar, examinar, escudriñar, ver cada una de las cosas para saber bien qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es la verdad, qué es la mentira. Entonces, en medio de la noche tenemos que saber bien discernir. ¿Discernir qué cosa? En el sentido espiritual. Porque no estamos tratando de mirar a ver si lo que hay ahí es una farola o es un... No. Estamos hablando de realidades espirituales que hemos de discernir en el tiempo que nos ha tocado, de acuerdo a las cosas que están por delante nuestro, de acuerdo a la gran verdad que el Señor nos dice, velad y orad. ¿Qué es lo que tenemos que discernir? En primer lugar, los tiempos que estamos viviendo. Cuando el Señor Jesús vino la primera vez, el Señor mismo les reprochaba a los que debían de haber entendido el tiempo en el que vivían y no lo estaban entendiendo. ¿Sabéis si va a ser buen tiempo o no? De acuerdo a los arreboles, de acuerdo a cómo están las nubes. Pero no sabéis distinguir los tiempos en los que estáis viviendo. No podéis discernirlo. ¿Y por qué no se daban cuenta? ¿Por qué no discernían? ¿Cuál sería la prueba? ¿Cuál sería la demostración de que no entendían? Pero ¿cuál era la prueba de que no discernían? Porque no se daban cuenta que tenían al Mesías delante de ellos, que les estaba hablando y no se daban cuenta. Ahora eso sí, sabían de meteorología, eran unos cracks. Sabían cuándo iba a llover, cuándo no, eran tremendos en eso. Pero no sabían discernir los tiempos en los que estaban viviendo. Y me temo, hermano, que a veces algunos de nosotros estamos en otra. Y os vuelvo a repetir, todavía no se nos ha caído la ficha. Porque estamos viviendo tiempos muy extraños. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Que ya viene el Señor, que va a venir mañana, puede ser, pero puede no ser. Pero que estamos viviendo tiempos muy extraños y que tenemos que discernirlos y entenderlos. Estamos obligados a hacerlo, hermanos. Discernir los tiempos, las señales de los tiempos que os acabo de decir. Conocer el tiempo, como dice Romanos capítulo 13, conocer el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, dice Pablo a los de Roma, capítulo 13, yo leo rápidamente, 13, versículo 11 al 14, dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Estamos viviendo en tiempos malos, como dice el apóstol Pablo a los de Éfeso. Son tiempos malos. Estamos viviendo en un presente siglo malo, como Pablo escribe a los de Gálatas, en este presente siglo malo o mundo malo. Porque la generación en medio de la cual vivimos, dice Pablo a los de Filipos, es mala, perversa, y tenemos que discernir
¿En qué mundo vivimos? ¿Y qué tiempos son los que estamos viviendo? No podemos vivir con nuestra mentalidad en el pasado, con una mentalidad amoldada a un siglo XVII. Estamos en el siglo XXI y tenemos que entender qué tiempos estamos viviendo. Hay cosas que el mundo no ha vivido nunca, nunca se ha movido con eso. Desgraciadamente hay personas que están en otra y es una tristeza. Estuvimos en Estados Unidos el año pasado y estuvimos en el área en Pensilvania de los Amish. Ellos viven en otro mundo, en otro siglo en cuanto al tiempo. ¿Cómo van a estar ellos discerniendo el tiempo en el que viven si literalmente su contexto de vida está 2 siglos para atrás? Les va a costar muchísimo entender, discernir el tiempo del siglo XXI. Y nosotros tenemos que estar bien atentos, hermanos, velando. Estamos en tiempos peligrosos, como dice Pablo escribiendo a Timoteo. En estos postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya en los tiempos de Pablo y Timoteo habían tiempos peligrosos. Eso ha sido algo común a lo largo de las generaciones, tiempos peligrosos, porque son tiempos malos para la vida de la iglesia, para la salud de la iglesia, para el avance de la iglesia. Tiempos peligrosos en los que nosotros tenemos que tener cuidado, donde va a haber confusión, va a haber cortinas de humo que van a ser lanzadas a propósito para que perdamos el norte. Y necesitamos tener discernimiento. ¿Para qué, hermanos? Para que no nos den gato por liebre. Para que no nos den gato por liebre. Es tan fácil en medio de la oscuridad que te larguen, y luego dicen también que en la noche todos los gatos son pardos, ¿no? Encima de eso. Entonces que te larguen el gato, ¡chum! Y tú pensando que es la liebre, el rica liebre, lo pones en la olla en la sartén, ¿cómo le llaman? En el caldero, con el arrocito para hacer tu paella, y resulta que te estás comiendo el gato del vecino y ni te das cuenta. Pues son tiempos malos, son tiempos peligrosos, necesitamos discernir para darnos cuenta qué es lo que nos están dando. Si tú te expones a un medio de comunicación, a una situación determinada, a algo en el que tú sabes que corres el peligro de que te den gato por liebre, de que te van a engañar, de que te van a confundir, pues no entres en ese contexto. Si sabes que unas noticias determinadas, una emisora determinada, un canal de televisión determinado, lo que sea, sabes que dicen mentiras, que confunden, que engañan, que están dañando a la iglesia, no lo mires, no entres, no aprietes el botón, no le des al celular, sal de ahí. Y eso se llama llevar a la práctica el discernimiento espiritual. No te metas, deja que pase. Lo tenemos con la ciencia, con la moral, con las verdades absolutas, con tantas cosas. Hablaba con una persona muy cercana a mí antes de la cuarentena, después no nos pudimos ver más. Y hablábamos de la homosexualidad, del tiempo que estamos viviendo, etcétera, y esa persona es creyente. Y fue un choque realmente muy triste, muy desagradable escucharle
que está bien la homosexualidad, que si alguno tiene esa tendencia, pues hay que dejarlo y que viva feliz. ¿Qué? ¿Cómo es que se ha llegado a ese extremo o a pensar de esa manera? ¿Cómo es que se está tragando el gato en lugar de la liebre? Por mirando las escrituras y estudiándolas, mirando, no, mirando televisión, mirando internet, mirando allá. Seguro, hermanos, segurísimo. Tragando, ¿qué piensa el mundo de aquí, de esto, de lo otro, tragando, y después tú piensas igual que piensa el mundo. Y llegas a las mismas conclusiones. Está bien, que viva feliz, tiene derecho. Pero más bien, en lugar de estar bien parados y bien centrados y poder discernir, no, esto no es lo que quiere Dios, esto es lo que quiere Dios. Eso es discernimiento. Oh, pero no ves que, oh, esto es lo que todo el mundo piensa. Bueno, pues yo pienso diferente. Atanasio era un hombre precioso, siglo IV, en el tiempo de Constantino el Grande. Y Atanasio era muy firme y estaba ahí bien centrado en cuanto a la doctrina y decía y predicaba la verdad y un día alguien vino y le dijo, Atanasio, ¿no ves? Todo el mundo está contra ti. Y él le contesta y dice, pues si todo el mundo está contra mí, yo estoy contra todo el mundo. Y es prueba de que realmente este hombre, este hermano, discernía el tiempo en que estaba viviendo, los peligros que había y dónde tenía que estar él parado. Así que, ¿qué cosa más estamos mirando, ¿no? Estamos viendo que debemos de estar vigilando, debemos de estar discerniendo los tiempos y discerniendo los espíritus, como dice la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3, y yo lo leo rápidamente. Capítulo 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros sabéis que oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que claramente se nos habla, se nos pide, se nos enseña que discernamos los tiempos, discernamos los espíritus, si son de Dios. En una de mis guardias, ahí en Morón de la Frontera, en Sevilla, hacer una base aérea, todo planito, y una noche me mandaron a una de las esquinas más apartadas, en una zona muy solitaria de la base aérea, muy solitaria. Y ahí estaba con otro compañero, los dos haciendo guardia, que por cierto, no se lo diga a nadie, pero nos turnábamos y uno hacía una cabezadita, después el otro vigilaba. Son cosas de la vida, ¿verdad? Pero no se debe hacer eso. Hay que estar bien vigilantes. Pero, ¿me escuchasteis? Hay que estar bien vigilante, como decíamos. Pero son cosas del mundo y cosas del hombre natural. Yo en aquel tiempo no era creyente. Y recuerdo que yo estaba echando la cabezadita, mi compañero me llamó, Manolo, he visto algo moverse por allá por el fondo. Todo de noche. Y se veía algo que es un movimiento. Entonces salimos para afuera con el SETME, que era una metralleta de aquel tiempo. ¡Alto! ¿Quién va? Santo y seña. No se oía nada. Y se veía el movimiento. ¡Alto! ¿Quién va? Santo y seña. Que disparamos, que disparamos. Y de pronto, ¿quién era? Era el oficial de día, que le llamábamos Pato Donald porque caminaba como un pato y
y quería ver si estábamos despiertos, y quería probar. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando le pedimos el santo y seña, se olvidó de la contraseña, como nosotros en el Facebook, ¿no? Y se olvidó de la contraseña. Y entonces, y nosotros pidiéndole el santo y seña. Y casi le disparamos, ¿no? Y digo, que soy yo, santo y seña. Al final, ¡pum!, dijo la contraseña y le dejamos entrar, ¿no? Pero no se veía nada, todo oscuro. ¿Quién es? Necesitábamos discernir, saber quién es esa persona. Y de la misma manera, hermanos, necesitamos discernir los espíritus. Pueden venir muchos diciendo, yo soy yo soy el otro, yo soy de aquí, yo soy de allá. Sí, pero dime la contraseña. O lo que tengas que explicar, ¿verdad? Así que seguimos mirando, hermanos, velad y orad. Y por otro lado, hermanos, pues creo que me voy a quedar medio cortito en el mensaje de hoy, pero porque tenemos la cena, ¿verdad? Pero por otro lado, hermanos, esperar, vigilar, discernir y esperar. Son tres cosas que debemos hacer mientras velamos. Esperar. ¿Espera qué? La mañana. No velamos en una noche interminable que nos acaba. Velamos porque sabemos que la noche se acaba y vendrá el día. Vendrá el Señor Jesús. Sea que hayamos dormido, sea que estemos vivos, mientras que cuando Él venga, queremos estar velando sabiendo que hay el mañana, que el sol va a salir, en el sentido de el sol de justicia, ¿verdad? La esperanza de la mañana gloriosa. Tenemos que tener entonces una espera con expectativa, una espera con buena actitud, una espera sirviendo al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esperar la mañana, esperar la venida del Señor. Eso conlleva, por supuesto, todo un corazón de entrega y un corazón de servicio mientras esperamos al Señor. Pero el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Mientras esperamos, mientras vigilamos, mientras discernimos, hemos de estar acompañándolo con oración. Velad y orad. Hay un tiempo para velar y orar mientras es de noche, mientras estamos en medio de la noche, hermanos. Cuando estemos con Cristo ya no es tiempo de velar y de orar porque ya estamos con Él, disfrutando de su presencia, de su gloria, de su bendición eterna. Pero mientras estemos en este mundo, hemos de estar velando y orando. Así que no habéis podido velar conmigo una hora, dice el Señor a los discípulos. Nuestra hora es ahora. Nuestra hora para velar y para orar es ahora. El tiempo en el que estamos viviendo, mientras pasamos por este mundo. La oración, primeramente, nos mantiene unidos a la fuente de poder. Y manteniéndonos unidos a la fuente de poder, recibimos de Él la gracia, recibimos de Él el poder, las fuerzas, el discernimiento, todo lo que necesitamos para poder vivir la vida cristiana en medio de un mundo que está en tinieblas. Necesitamos la oración para estar en conexión con la fuente de nuestro poder, que no es la oración. Hay quienes dicen que la fuente del poder de nuestra vida es la oración. La fuente de nuestro poder es el Señor Jesucristo. La oración es un medio para ir a la fuente. La oración es el tazo, el cazón para tomar de la fuente. La fuente de nuestro bendito Jesucristo. Dándonos el poder para vivir en un mundo realmente extraño. La oración hace que velemos con la sabiduría y la inteligencia espiritual que necesitamos. La oración es como el aceite, el engrase que engrasa todo nuestra maquinaria espiritual.
para que hagamos esa vela nocturna con sabiduría, con inteligencia espiritual. Por eso Pablo escribe una iglesia, escribe otra, para que abunde la inteligencia espiritual en ello, abunde el conocimiento del Señor. La oración, por último, nos mantiene al compás, nos mantiene al paso. Y es difícil. Si no has estado en el ejército es difícil entender, pero al paso quiere decir ir todos con el mismo paso. A mí me encantaba perder el paso al compañero. Pues yo tengo un sentido de ritmo muy pronunciado, de forma natural, el Señor me lo ha dado, y entonces cuando íbamos desfilando yo hacía, perdía el paso y los de al lado se mareaban, no sabían para dónde tirar. ¿Pero qué es ir al paso de la voluntad de Dios? Pues ir al paso de cómo el Señor nos dice que tiene que ver con su venida, con los últimos tiempos, ir al paso de Él. Y no perder el paso. Y eso lo hacemos por medio de la oración, y orando y teniendo comunión con el Señor. Él nos mantiene en su paso. No perdemos el compás. Hay un ejemplo precioso en las Escrituras. Y es en el siervo de Dios llamado Daniel en Babilonia. Porque él estaba al paso de la voluntad de Dios, de los planes de Dios. Y se le revelan cosas tremendas de lo que tenía que ver con Israel, con los tiempos de los gentiles, con esto, con lo otro. ¿Qué es lo que hacía que él estuviera al paso y conociera la voluntad de Dios? Aunque había cosas que él seguro ni entendía de lo que iba a pasar. Pero estaba al unísono con el Señor. Bueno, pues el testimonio lo encontramos en el mismo libro de Daniel, donde Daniel oraba y abría las ventanas de su cámara para que todo el mundo lo viera. Así es que era preciso, porque oraba al Señor y estaba en comunión con el Señor. Y de esta manera estaba al paso. Hermanos, no voy a poder terminar la enseñanza, porque estáis teniendo ya demasiada paciencia conmigo, con los tapabocas puestos, con el calor y con todo. Pero bueno, les doy los dos últimos puntos por arriba y vosotros en vuestra casa lo miráis tranquilamente y seguís indagando y escudriñando en la palabra, ¿sí? Entonces, 4 cosas habíamos dicho. La primera, que nadie os engañe, no seamos engañados. Segunda, estar preparados, que velemos y oremos. En tercera, que seamos fieles, que permanezcamos fieles. Y nos pone el ejemplo de 10 vírgenes y ahí con las lámparas, unas estaban con las lámparas preparadas con el aceite y las otras no. Y viene el esposo y 5 estaban preparadas. Perdón, eso tiene que ver con el punto anterior. Estaban preparadas. Con lo que estamos viendo, tiene que ver con la parábola de los talentos, disculpad. El Señor se va, da esa parábola y reparte unos talentos y cuando vuelve entonces pide cuenta de lo que habían hecho con esos talentos. Eso está en el capítulo 25 de Mateo. Y unos a quienes se les habían dado 10 talentos, pues lo multiplicaron, hicieron su trabajo, hicieron su labor, y el Señor les premia. A los que les dio 5 talentos, igualmente ellos lo trabajaron y el Señor les premia. Y a los que le dio 1, lo dejó ahí, lo enterró y quedó ahí sin ser usado, etc. Y el Señor le reprende y le dice, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Que veamos eso. Que cuando venga el Señor nos halle fieles a Él, fieles de acuerdo a lo que Él nos ha dado para administrar, para multiplicar, para desarrollar. Dones, capacidades que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Si estamos nada más que recibiendo,
Aquí están los hijos de nuestros hermanos. Y están los dos comiendo de los padres. Y comen, y comen, y comen. Deben comer como jabatos, ¿no? Y comen, y comen, y comen. Y llegan a los 40 años y siguen ahí comiendo de los padres. Y uno dice, ¿qué pasa con estos chiquilines? ¿No aprendieron que recibieron algo para ellos dar? ¿Para ellos desarrollar? Y es lo que pasa con nosotros, hermano. El Señor va a venir, llegado el tiempo que Él tiene para venir a buscarnos, y nos va a pedir cuentas que hayamos hecho. No para castigarnos, sino para ver si nos va a dar corona o no, o si nos va a dar premios o galardón o no. O de acuerdo a cómo o la medida, seguramente Él tendrá su baremo en cuanto a todo eso, ¿verdad? Pero hemos de desarrollar de las cosas buenas que el Señor nos ha dado para compartir con otros. No para recibir de los demás, y recibir, y engordamos. Y somos unos tremendos cristianos espirituales. Pero tenemos que adelgazar, porque estamos dando a otros. Y eso es lo que el Señor nos va a pedir cuando estemos en el tribunal de Cristo. Nos va a decir, a ver, ¿qué tienes ahí? Pues tengo esta pajita de aquí, tengo esta tablita, tengo esta maderita, al fuego. ¿Qué tienes ahí? Oro, plata, piedras preciosas. Venga, para adelante. Bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Es lo que el Señor va a pedirnos. Y es lo que el Señor quiere y tengamos en cuenta con respecto a su venida, al tiempo final de su recogimiento, del milenio, de todo lo que se viene. Que no seamos engañados, que estemos preparados, que le esperemos fieles, que nos halle fieles cuando Él venga. Y por último, que seamos misioneros, donde quiera que el Señor nos tenga. No misioneros de título, sino misioneros de corazón. Cuando el Señor ya estaba para subir a los cielos, ascender a la presencia de su Padre, los mismos discípulos se le acercan y le dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Ves cómo no tenían idea de cuanto a su venida, no acababan de entender. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso no nos toca a vosotros, pero recibiréis poder, eso sí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nos toca a nosotros en este tiempo, mientras pasamos la noche. Hay un hermano en Castelbisbal, que quizá alguno de vosotros lo conocéis, el hermano Francisco Playa. Ayer cumplió 92 años. Tuve podríamos decir, la dignidad, el privilegio, el honor de acompañarle en su bautismo en el año 77, en la iglesia de Torrà, en el Carmelo, en Barcelona. Nos bautizamos juntos, su esposa, él, yo y 5 hermanos más. Y es una alegría estar con ese hermano, es una alegría tratarle. Es misionero de corazón. Se pasa arreglando cassette, grabando. ¿Tú sabías, Gerson, de Francisco? Don Francisco. Se pasa, porque después va por el pueblo dando su paseo y va con sus cassettes, con sus grabaciones o sus CD. Los cassettes eran de hace años, ahora ya no lo da, pero ahora va con CDs. Bueno, él va al día, no es tonto, ¿eh? Él va al día y discierne bien los tiempos. No va al principio, hace años, le daba otras cosas, otros medios, de otra manera, pero él sigue siendo misionero con cosas más sofisticadas. Pero va dando al vecino, al que se encuentra, ¡pum! Y todo el mundo le conoce. Es un testimonio precioso, hermanos.
precios. Que Dios nos ayude, hermanitos, a tener en cuenta estas disposiciones que el Señor nos da en el Evangelio. Hay muchas cosas que no importa que no sepamos, pero hay 4 cosas que sí tenemos que tener presentes todos los días. ¿Por qué? Porque nos lo dijo el Señor. No la tele, no el internet, el Señor. Que nadie os engañe. ¿Estás preparados? Permanecer fieles y ser misioneros. Donde quiera que estéis. Hablar de Cristo, ¿sí? Amén. Bueno, hermano, oramos y pasamos enseguida a la cena del Señor, ¿sí? Gerson, ¿te animás y orás, sí? Bendito sea el Señor.